Buenos días visualizadores, vamos a hablar sobre Hans Eyck. Somos el grupo número 1 y estamos conformados por Scarlett Arana, Natalie Chico, Stephanie Rincón y Andrés Torres. Hans Jorgen Eyck estudió la personalidad en aquellos rasgos o factores que son genéticos y hereditables. Esto representaría aislar aquellos factores que no combinan, que son estables y que forman parte de una estructura de la personalidad, a pesar de que estos factores genéticos hereditarios, al estar unidos o al estar en contacto con el entorno, se pueden atenuar o acentuar según el caso, aislando de esta manera a los factores genéticos que pueden alcanzar la estructura más profunda de la personalidad o la más primitiva. Por esto, Eyck define la personalidad como una organización más o menos estable y organizada, de manera dinámica en tanto carácter, temperamento, intelecto y físico de una persona que determina su adaptación única en el ambiente. Por ello, su enfoque se enmarca dentro de la teoría de los rasgos, es decir, que se considera que el comportamiento humano está determinado por una serie de atributos. Hans Jorgen estudió la personalidad en aquellos rasgos o factores que son genéticos o heredados. Esto representaría aislar aquellos factores que no cambian, que son estables y que forman parte de una estructura de la personalidad. Para él, la personalidad tiene 4 planos. Un primer plano en donde aparecen las reacciones específicas, que son un plano inferior a la conducta, y las reacciones que observamos una sola vez, que pueden o no pueden ser características de una persona. Un segundo plano de hábitos serían las conductas un poco más estables o de forma análoga de las reacciones que tenemos los seres humanos. El tercer plano surge a través de la interrelación de los hábitos que salen de los factores de la personalidad con los factores del primer orden. Al cuarto plano, que son las interrelaciones de todos los factores y de la globalidad de la personalidad. Para Eyck, los individuos difieren en sus rasgos debido a la diferencia genética, aunque no descartó la influencia ambiental y situacional de la personalidad, como las interrelaciones que vienen a través de la infancia en el ámbito familiar, por lo que se basa en un enfoque biopsicosocial en el que estos factores genéticos y ambientales determinan la conducta. Por esto, él propone que cada persona nace con una estructura específica a nivel cerebral, que causan discrepancias en las actividades psicofisiológicas y por tanto esto provoca que el individuo desarrolle diferencias de mecanismos psicológicos y determinen un tipo de personalidad específico. Los rasgos de la personalidad se están dividiendo en 5. Como primer punto tenemos la apertura, que es una característica que incluye la imaginación y la perspicacia, el mundo, otras personas y el afán de aprender y experimentar cosas nuevas, y esta conduce a tener una amplia gama de intereses y a ser aventurero a la hora de tomar decisiones. En segundo lugar tenemos la escrupulosidad, que es la automotivación de una persona y su deseo por llegar a alcanzar un logro. Un alto nivel de esta significa una planificación sólida y un comportamiento dirigido a objetivos y una disciplina. La extroversión, por el contrario, es una actitud típica que se caracteriza por la concentración del interés en un objetivo externo. Los extrovertidos se interesan por el mundo exterior de la gente y de las cosas. Ellos tratan de ser sociables y de estar más atentos a lo que pasa en su entorno. El rasgo de la amabilidad es uno de los rasgos que muestra el grado de tolerancia y respeto de una persona. Una de las personas amables puede ser aquella que confía en la honestidad de la palabra y su vocación es prestar atención a aquellos que lo necesitan. Y por último tenemos al neuroticismo, que se caracteriza por tristeza, mal humor e inestabilidad emocional. A menudo la persona neurótica tiende a estar confundida y a tener un comportamiento antisocial. Este es un problema psicológico mayor y es una respuesta física y emocional al estrés y las amenazas percibidas en la vida diaria de una persona. Hans Eyck desarrolló una teoría basada en los resultados del análisis factorial de las respuestas de unos cuestionarios de personalidad. El análisis factorial es una técnica que reduce el comportamiento a una serie de factores que pueden agruparse juntos.
bajo un encabezado llamado dimensión, ya que comparte unos atributos comunes. Tras los resultados de sus investigaciones, Eysenck propone un modelo jerárquico de la personalidad, en el que el comportamiento se puede ordenar 4 niveles distintos. Este es el orden desde el nivel más bajo al más alto. Primer nivel. En este nivel se encuentran las respuestas que pueden observarse una vez y que pueden ser o no características de las personas. Por ejemplo, las vivencias de la vida cotidiana. Segundo nivel. Son las respuestas habituales que suelen suceder frecuentemente bajo contextos similares. Por ejemplo, si se contesta a un test por segunda vez se darán respuestas similares. Tercer nivel. Son los actos habituales que se ordenan por rasgos, sociabilidad, impulsividad y vivacidad. Cuarto nivel. Este es el nivel más extenso en el sentido de generalidad y se encuentran los superfactores que he mencionado antes: neuroticismo, extraversión y psicoticismo. Las personas pueden puntuar alto o bajo en estos superfactores. Una puntuación baja en neuroticismo hace referencia a una estabilidad emocional alta. Las puntuaciones bajas en extraversión hacen referencia a introversión. Estos tipos o superfactores son suficientes para describir la personalidad de manera adecuada, pues a partir de esto se pueden hacer predicciones tanto a nivel fisiológico, es decir, a nivel de activación cortical, psicológico, por ejemplo, nivel de rendimiento, y social, por ejemplo, conductas delictivas. Las dimensiones del modelo de Eysenck. Primero tenemos al neuroticismo, estabilidad o inestabilidad emocional. Las personas con inestabilidad emocional muestran ansiedad, histeria y obsesión. Con frecuencia tienden a reaccionar de una forma emocionalmente exagerada y tienen dificultad para volver a un estado normal luego de esta activación emocional. Y en el otro extremo tenemos a las personas con estabilidad emocional, que son ecuánimes, calmadas, es decir, que tienen un alto grado de control emocional. Extroversión. Tenemos la extroversión y la introversión. Los extrovertidos se caracterizan por su sociabilidad, impulsividad, desinhibición, vitalidad, optimismo, agudeza e ingenio, mientras que los introvertidos, por lo contrario, son tranquilos, pasivos, poco sociables, atentos, reservados, reflexivos, pesimistas. Eysenck piensa que la principal diferencia entre estos dos es que se encuentra en el nivel de excitación cortical. Como tercero tenemos el psicoticismo. Dice que las personas con puntuaciones altas en psicoticismo se caracterizan por ser insensibles, inhumanos, antisociales, violentos, agresivos y extravagantes. Estas puntuaciones altas se relacionan con distintos trastornos mentales, como la propensión a la psicosis. En contraste con las otras dos dimensiones, el psicoticismo no cuenta con un extremo inverso, sino que es un componente presente en distintos niveles de las personas. De modo que estas dimensiones no son mutuamente excluyentes, es decir, una puede tener características tanto de introversión como de extroversión, así como de neuroticismo y estabilidad emocional. Además, Eysenck consideraba que las diferencias en estas dimensiones son nada más y menos que el resultado de influencias genéticas de los genes y las biológicas. Y por último argumentaba que dichas características de la personalidad son relativamente estables a lo largo de la vida de una persona, es decir, que no suelen cambiar. Por último tenemos la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? Eric postula que la inteligencia es una capacidad general de procesamiento de información, de modo que permite a las personas adaptarse a su entorno, aprender nuevas experiencias y resolver problemas de manera efectiva. Para definirla propuso dos dimensiones. La inteligencia general, o G, la define como una capacidad cognitiva general que subyace en diferentes tareas y dominios intelectuales. Estaría relacionada con aspectos como la capacidad de razonamiento abstracto, resolución de problemas y adquisición de nuevos conocimientos. Una dimensión de inteligencia que busca medir la capacidad intelectual general de una persona, en pocas palabras. Y por último, la inteligencia específica, o S. Es la habilidad específica en áreas particulares. Eysenck argumentaba que la inteligencia S estaba relacionada con habilidades y conocimientos específicos, como la inteligencia verbal, inteligencia matemática o la inteligencia espacial.
y estas habilidades específicas podrían variar en cada individuo y no estarían necesariamente relacionadas con la otra inteligencia, que es la general. Los tres factores de psicoticismo, extroversión y neuroticismo interactúan para crear la personalidad única de cada persona. Al analizar y comprender estos factores podemos obtener una comprensión más profunda de las diferencias en cómo las personas se comportan y piensan, también cuando sienten. Es importante recordar que estos factores no son absolutos ni definitivos, sino que reflejan tendencias generales de personalidad, en donde cada individuo es único y cada factor puede manifestarse en diversos niveles, en diferentes momentos y diferentes situaciones. El modelo Penn ha sido amplificado y estudiado para tener un respaldo empíricamente por la investigación. Se ha demostrado que los factores de esta personalidad son relativamente estables en el tiempo y tienen una base biológica. Además, el modelo Penn facilita la comprensión de los diversos factores psicológicos como la predisposición a ciertos trastornos de la personalidad y su impacto en el bienestar social y el desempeño laboral. La personalidad e inteligencia se relacionan, tal y como se ha expuesto. Se puede entender que los rasgos de personalidad, como la inteligencia, son componentes hereditables, por lo que surge la pregunta de si ambos conceptos se relacionan entre sí. Si bien Hans estudia la inteligencia y la personalidad, la relación con la genética ha sido abordada por algunos autores para entender el componente de heredabilidad entre ambos conceptos. Los resultados de estudios mostraron asociaciones significativas entre ciertos rasgos de la personalidad de Hans, como la extraversión y el neuroticismo, y la inteligencia medida. Asimismo, se encontraron relaciones entre la conectividad del tálamo en reposo y los rasgos de personalidad e inteligencia. ¿Qué significa esto? Que la conectividad del tálamo cerebral puede desempeñar un papel muy importante en la relación entre los rasgos de personalidad y la inteligencia en adultos sanos, por lo que se constata cierta relación entre ambos conceptos. Por ello, su enfoque se enmarca dentro de la teoría de los rasgos, es decir, considera que el comportamiento humano está determinado por una serie de atributos, ¿no? Estos rasgos genéticos son los fundamentos o unidades de una personalidad básica, porque no predisponen a actuar de una manera determinada. Eysenck fue uno de los pocos defensores que trabajaron en los rasgos que explican los mecanismos neurofisiológicos que podrían explicar las diferencias entre las personas. Una de sus frases fue: sería muy peculiar si una capacidad mental muy general, que entre otras cosas involucra la capacidad de razonar, planear, resolver problemas, pensar abstractamente, comprender complejidades, aprender rápidamente y beneficiarse de las experiencias, no tuvieran implicaciones muy importantes. Esta fue una de las frases célebres de Hans Eysenck al momento de realizar su teoría.